Buenos días, jóvenes. Les doy la bienvenida a nuestra novena sesión virtual de la asignatura de Biología 1, periodo 2020-2021 para los grupos del segundo A, B, C, D, E y nocturno. Durante esta sesión vamos a hablar ya acerca de lo que son los temas finales de nuestro bloque. Ya terminamos incluso con las tareas, entonces pues vamos a, por decirlo de alguna manera, a terminar ya con los últimos preparativos para que puedan empezar a elaborar su proyecto integrador. Teniendo en cuenta eso, vamos a empezar con el tema. Hoy no tenemos avisos, así que sigamos adelante. La buena noticia para ustedes es que por ese motivo la sesión de hoy va a ser un poquito corta. Vamos a tener una sesión cortita, pero importante. Ya para terminar todo este tema de metabolismo, energía y el tema que hemos empezado previamente, que era respiración y nutrición, vamos a centrarnos en la respiración, específicamente en los dos tipos de respiración que estuvimos viendo, que son la respiración aerobia y la respiración anaerobia. Ahora, mucho de esto en términos básicos ya lo hemos platicado previamente. Partimos de la premisa que la respiración como proceso metabólico es un proceso biológico mediante el cual todas las células de un ser vivo obtienen la energía necesaria para cumplir todas sus funciones, sean cuales sean esas funciones. Asimismo, hay que reconocer el hecho de que así como los seres vivos se han adaptado para vivir en muchas condiciones diferentes en nuestro mundo es un mundo grande, es un mundo muy variado, con muchos ambientes distintos y cada ambiente tiene sus características. Algunos pues son conocidos, ¿no? O sea, los reconocemos como tales, ¿no? Que es el bosque, la selva, el suelo, la atmósfera, el mar, los ríos. Pero existen otros ambientes que no reconocemos como tales. Y los seres vivos han encontrado la forma de subsistir en ellos y incluso de tener éxito en esos sitios. Así como hay tantos lugares y condiciones diferentes para vivir, los mecanismos de respiración se han adaptado para poder ser aplicables en esos lugares. Empecemos de una vez con la respiración aerobia. Es la que más conocemos. La respiración aerobia es el tipo más común de respiración que existe en los seres vivos. La particularidad de este tipo de respiración es que solamente puede llevarse a cabo en ambientes donde la atmósfera que nos rodea contiene suficiente oxígeno. Es el motivo por el cual muchísimos seres vivos de nuestro ambiente, nuestro planeta, requieren de oxígeno para vivir. Entre ellos nos incluimos nosotros, por supuesto, los seres humanos, los animales en general. Todos tienen un tipo de respiración aerobia. Esta respiración aerobia es la respiración que requiere del oxígeno. Pero hay que entender el papel que tiene este oxígeno para la respiración. Todos los organismos eucariotas y además algunas bacterias requieren este tipo de respiración. Y eso se entiende observando simplemente la fórmula general de la respiración aerobia común y corriente que ya hemos visto como 3 veces durante este bloque. Sabemos que la respiración aerobia empieza con un sustrato orgánico. En este ejemplo particular estamos hablando de la glucosa, la cual reacciona a través de una reacción de oxidación con el oxígeno del ambiente. Una molécula de glucosa, 6 moléculas de oxígeno, a través de un proceso metabólico de oxidación, nos da como lugar 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua, que son residuos, desechos, se tienen que eliminar, y energía en forma de ATP. El máximo teórico que se podía obtener de ATP, recordemos que era 38, pero debido a los propios costos energéticos del proceso y al uso que se le da inmediato, aparte de la energía producida, generalmente se obtiene entre 20 y 30 ATPs realísticamente. Ahora, vamos a observar, esta parte que acabo de decir ya la sabemos, solo la estoy repitiendo para que la recordemos. Ahora sí, vamos a profundizar en el proceso completo que se encuentra oculto detrás de esta fórmula tan sencilla.
Empecemos con eso. Presten atención, por favor, estén tomando notas. Recuerden, es importante tener nuestras libretas a mano, algo con que escribir. Tienes que pausar la presentación o volver a reproducir una parte. Lo hacemos. Esta parte es muy importante porque se relaciona también con lo que están viendo ahorita en bioquímica. Esta es una versión más simplificada y es importante que la entiendan. Empecemos con las fases de la respiración aeróbica. Son 3. La primera fase de una respiración aerobia en un animal, organismo común y corriente, vamos a centrarnos en los animales, como nosotros, es la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Es el fenómeno mediante el cual la glucosa, esta molécula que acaba de aparecer en la pantalla, que ya la conocemos, es oxidada y transformada en 2 moléculas de piruvato o ácido pirúvico. Es una molécula ácida. Como vemos, los carbonos que formaban parte de la molécula se van 3 a cada una de las moléculas. También se van algunos hidrógenos y particularmente los oxígenos. Vemos que algunos de los hidrógenos que formaban parte de la molécula original de glucosa se han perdido, específicamente 4 de ellos. Estos hidrógenos posteriormente van a unirse a oxígenos que se van a ir liberando también durante el proceso para formar el agua que vemos como residuo. Ahora, esta glucosa que se utiliza para la glucólisis puede venir de varios lugares. La forma más común, la fuente más usual de la cual viene esta glucosa es de los carbohidratos. Los carbohidratos de la alimentación o bien del glucógeno que está almacenado en nuestro hígado como sustancia de almacenamiento, pero también, por ejemplo, de los lípidos. Los lípidos que consumimos también pueden ser procesados y transformados en glucosa si hay esa necesidad. Entonces, lo importante es que la glucosa llegue. Esta glucólisis, esta transformación, tiene lugar en el interior del citoplasma de las células. La glucosa pasa al interior de la célula, entra al citoplasma y ahí tiene lugar esta primera fase, la glucólisis, y tenemos como resultado 2 moléculas de piruvato. Luego viene la segunda fase. Esta fase se llama la descarboxilación, que se va a descarboxilar pues, los piruvatos que acabamos de obtener. Cada uno de los piruvatos va a perder uno de sus carbonos a través de procesos y reacciones químicas, lo cual va a hacer que cada uno de esos piruvatos se convierta en un radical acetil, que es esta molécula que acaba de aparecer. Vemos cómo pierde uno de sus carbonos y también pierde 2 de sus oxígenos y un hidrógeno que ya sabemos para dónde va a ir. Entonces, esto que está perdiendo se va a convertir en 2 moléculas de dióxido de carbono. Una por cada uno de los piruvatos que se está descarboxilando. Ya sabemos que esos dióxidos de carbono se tienen que desechar después. La descarboxilación es ese proceso mediante el cual los piruvatos que se produjeron durante la glucólisis pierden sus carbonos, pierden oxígeno, se produce dióxido de carbono y queda un radical. Este radical acetilo es altamente reactivo. Todos los radicales son altamente reactivos. Así que lo que sucede es que se une a una coenzima llamada la coenzima A. Y esa coenzima A llega y se une al radical y nos produce esa molécula gigantesca que estamos observando aquí, llamada acetil-CoA o acetil-CoA, que es el acetil unido a la coenzima. ¿Qué función tiene esta coenzima? Es una coenzima transportadora. Toma el acetil y lo transporta físicamente al interior de la mitocondria. Recordemos que la mitocondria es el organelo de la célula donde sucede la producción energética de esa célula. Entonces el acetil-CoA va hacia la mitocondria donde tiene lugar la última fase de la respiración celular que se llama el ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs es básicamente una serie de oxidaciones
fomentadas por el oxígeno, por oxígeno que obtuvimos mediante la respiración pulmonar. Y el acetil-CoA comienza a realizar una serie de oxidaciones. Y cada vez que ese proceso de oxidación rompe los enlaces del acetil-CoA, se libera energía, se va liberando energía. Eventualmente, la molécula pierde sus carbonos y se queda únicamente la energía producida, los dióxidos de carbono y el agua. Entonces, ese es el proceso, vamos a decir, expandido o extendido de la respiración celular. Primero está la glucólisis. La glucólisis parte de una glucosa. La glucosa es oxidada y convertida en 2 piruvatos. Luego, cada uno de esos piruvatos pasa por el proceso de descarboxilación, se convierte en un radical acetilo, este de aquí de color moradito. El radical acetilo se une a una coenzima A y se convierte en acetil-CoA. Y luego va hacia la mitocondria, donde tiene lugar el ciclo de Krebs, la última fase, que es ya una serie de oxidaciones, las cuales se libera energía, se produce dióxido de carbono y agua. ¿Les quedó claro? Espero que sí. Porque me tomó mucho tiempo hacer este mapita que les puse aquí. Ahora vamos a hablar acerca de la respiración anaerobia. Esta respiración anaerobia es lo contrario de la respiración aerobia. ¿En qué sentido? Bueno, la diferencia que hay entre estos dos es que la molécula oxidante puede ser casi cualquier cosa menos el oxígeno. ¿Okay? La respiración anaerobia sucede en condiciones en las cuales el oxígeno no está disponible para usar como oxidante. Entonces, se utilizan otras moléculas inorgánicas. Pueden ser nitratos, pueden ser sulfatos o pueden ser incluso el mismísimo dióxido de carbono. Existen organismos que en lugar de respirar oxígeno, respiran dióxido de carbono. Pero ojo, no confundamos una respiración anaerobia con un proceso como podría ser la fotosíntesis. ¿Okay? La fotosíntesis requiere del uso de dióxido de carbono, es la que hacen las plantas, ¿se acuerdan? Y produce oxígenos y agua. Pero no se utiliza para producir energía. No es un tipo de respiración, es un tipo de nutrición. Es un proceso para crear moléculas orgánicas como carbohidratos. No es un proceso para degradar esas moléculas orgánicas y convertirlas en energía, ¿de acuerdo? Entonces, no confundan, no vayan a empezar a pensar, las plantas son anaerobias porque utilizan el dióxido de carbono. Sí lo utilizan, pero no lo están respirando. Y las plantas sí necesitan oxígeno. No para esa parte, pero sí para su respiración celular común y corriente. Entonces, no se me confundan. Las plantas también requieren de oxígeno y no son anaerobias. No pueden vivir en ausencia de oxígeno. ¿Perdón? ¿Quiénes sí hacen la respiración anaerobia? Los procariontes. Los procariontes son bacterias y arqueobacterias, organismos unicelulares, que se han adaptado para vivir en los lugares más extraños que se puedan imaginar. Y al final de cuentas, el sustrato que es degradado sigue siendo una biomolécula, como la misma glucosa u otra distinta, como el ácido láctico. ¿Sí? Entonces, realmente la única diferencia es que no utiliza oxígeno, utiliza otras cosas. Y solo los procariontes, la mayoría de los procariontes, realizan este tipo de respiración anaerobia. Vamos a ver un poquito más. Ahora, esta respiración anaerobia es interesante porque ha permitido a los organismos que la utilizan habitar ambientes donde no hay oxígeno, condiciones que para un organismo aerobio serían imposibles de habitar, o sea, sería inútil. ¿Qué ambientes se encajan con esta descripción? Para empezar, hasta el fondo de lagos y lodos. ¿Okay? El fondo de los lagos está lleno de un sedimento que va formando una especie de lodo y ese lodo está deprivado de oxígeno. Es tan espeso, es tan denso que las partes inferiores de ese lodo no llega el oxígeno de la atmósfera. Y sin embargo,
hay seres vivos ahí. Otro ejemplo puede ser uno muy interesante, el interior del sistema digestivo de los animales. En el sistema digestivo de nosotros hay bacterias. Nosotros y todos los animales tenemos bacterias. Los llamamos la flora bacteriana. Y ahí no hay oxígeno. Y se han adaptado para vivir ahí. O incluso ambientes aparentemente sellados y estériles, como el interior de una simple lata de comida. Hay bacterias que se han adaptado para crecer en el interior de una lata, sellada o no. Es el motivo por el cual no debemos consumir una lata de, de conserva que ya haya vencido su fecha de caducidad. ¿Okay? Aunque esas latas pasan por un proceso de pasteurización con calor que teóricamente debería eliminar todos los microorganismos dañinos, la realidad es que no es así. Pequeñas cantidades de esos microorganismos, particularmente un tipo de bacteria llamada Clostridium, sobreviven. Y con el tiempo pueden llegar a reproducirse y a utilizar el alimento que se encuentra de esa lata como su propio alimento. Y como no necesitan oxígeno, les vale que estén encerradas en una lata. Entonces, la fecha de caducidad que se pone en un alimento enlatado es un indicativo del tiempo esperado que debe transcurrir para que las bacterias que se encuentran en esa lata, dependiendo de la temperatura a la que se sometió esa lata y el material y lo que se encuentra dentro de ella, es el tiempo que se estima que va a tardar esa bacteria en comenzar a transformar el alimento en sustancias que nos pueden hacer daño. Entonces, por eso, no asuman que porque un alimento está enlatado, no quiere decir que no se echa a perder. Sí se echa a perder, tarda más, tarda mucho más, pero definitivamente se echa a perder. Lo mismo si ves que una lata está golpeada o está inflada ya deforme, obviamente la tienes que tirar, no te la comas. Esa es una señal de la actividad de las bacterias. ¿Okay? Y si esa lata está golpeada o dañada y tiene un agujerito, ya fue. ¿Por qué? Porque entra entonces el oxígeno y las bacterias se dan un festín. Eso es lo que les ha permitido a estas bacterias funcionar de esa forma. Vamos a ver algunos ejemplos. La diferencia de la respiración aerobia, que es bastante homogénea, siempre es el mismo proceso, oxígeno, sustrato orgánico, nos produce las mismas sustancias. La respiración anaerobia es bien variada. ¿Sí? Vamos a ver el primer ejemplo, que es la desnitrificación. Como su nombre lo indica, requiere de nitrógeno como oxidante. Tenemos dos variaciones. Vamos a ver la primera. Empieza con un nitrato, ¿sí? Que es esa molécula que estamos viendo ahí. Mezclada con dos hidrógenos que están libres, nos da como lugar una molécula llamada nitrito, que ya perdió un oxígeno y agua. ¿Okay? El nitrato es una molécula muy abundante en diferentes lugares, en el suelo, en algunas zonas de agua, interesantemente en muchos alimentos, en plantas, alimentos de origen vegetal y de origen animal, suelen tener ciertas cantidades de nitratos. Y el hidrógeno, bueno, el hidrógeno está ahí. Algo interesante, el nitrito que se produce a través de este proceso es sumamente tóxico para muchos organismos, incluidos nosotros. Es por eso que a pesar de que estas bacterias que hacen esta transformación, si entran a nuestro cuerpo, no pueden enfermarnos en el sentido de que puedan crecer en el interior de nuestro cuerpo y colonizar y producir una enfermedad infecciosa. Sin embargo, el efecto que tienen sobre los alimentos sigue pudiéndonos enfermar. ¿Por qué? Porque consumimos estos nitritos y desechos que producen y eso nos enferma, es un envenenamiento que nos puede producir. Son bacterias que muchas veces nos pueden causar envenenamientos por alimento. Pero hay otra variedad. También empieza con un nitrato, un montón de hidrógeno
Y en lugar de que nos produzca un nitrito, nos produce nitrógeno en su estado gaseoso y agua. Esta es la que utilizan muchos microorganismos que se encuentran en el suelo para evitar producir el nitrito, que para muchas de ellas es tóxico. Entonces, en lugar de producir los nitritos, producen nitrógeno gaseoso y agua. Ahora, algo interesante de las bacterias desnitrificantes es que no tienen que seguir este tipo de respiración. Son bacterias que pueden hacer las dos formas. Si el oxígeno está disponible y pueden realizar una respiración aerobia normal, lo van a hacer. Pero si por algún motivo no hay el suficiente oxígeno, tienen la opción de realizar esta. Son bacterias así medias convenencieras. Y eso les ha permitido vivir en casi todos lados. O sea, viven en muchísimos lugares. El suelo está lleno de estas. Otra forma de respiración anaerobia es la que se llama metanogénesis. Esta metanogénesis, como su nombre lo indica, produce como residuo el metano. No es que utilice metano, no. Esta utiliza dióxido de carbono. Vamos a ver la fórmula. Aquí la tenemos en la pantalla. Empezamos con 4 moléculas de hidrógeno gaseoso, H2, y una molécula de dióxido de carbono, común y corriente. Y estas reaccionan a través de la reacción de respiración anaerobia y se convierten en una molécula de metano, CH4, y 2 moléculas de agua. Y por supuesto la energía necesaria para ese organismo. Ahora, estas bacterias metanogénicas, ¿dónde creen que viven? El lugar más notable para estas es el interior del sistema digestivo de los animales. Estas bacterias metanogénicas son la flora intestinal de los animales. Y son un montón, hay muchas distintas, hay decenas de distintas bacterias metanogénicas que, por ejemplo, viven en el interior de nuestro sistema digestivo. Y son muy importantes, son tan importantes que nosotros hemos evolucionado y nos hemos adaptado hasta tal punto a que estén presentes, que si no están, nos enfermamos y incluso generalmente si no se soluciona el problema podemos terminar muriendo. Por eso es importante consumir alimentos que les proporcionen lo que necesitan para que puedan sobrevivir y evitar, por supuesto, acciones que puedan destruir nuestra flora bacteriana, como el consumo irresponsable de antibióticos. ¿Y a dónde creen que va a parar ese metano que se produce en el interior de nuestro cuerpo? Bueno, nosotros lo llamamos comúnmente las flatulencias. ¿Okay? Si tienes un vocabulario más, más exquisito, tal vez incluso les llames los pedos, ¿no? Estas flatulencias son el resultado de la eliminación de los gases que producen estas bacterias. Por eso cuando consumes alimentos ricos en lo que necesitan, como la fibra, las flatulencias suelen aumentar el volumen. Otro lugar donde encontramos estas bacterias es en las latas. Cualquier ambiente completamente deprivado de oxígeno, pero abundante en dióxido de carbono, es ideal para estas bacterias. ¿Okay? Algo interesante de estas bacterias es que son anaerobias estrictas. Eso quiere decir que la mera presencia de oxígeno en su ambiente las puede matar. Requieren, no solamente es que no necesiten el oxígeno, necesitan que no haya oxígeno. ¿Okay? Luego tenemos, vamos a ver un último ejemplo, para tampoco no les voy a poner todos, que es la desulfatación. Muy interesante. Como su nombre lo indica, esta requiere de la presencia de sulfatos. Vamos a ver la fórmula general. Todo empieza con un sulfato. Es una molécula que contiene azufre y oxígeno e hidrógenos libres en el ambiente. A través del proceso de respiración anaerobia que se da en la bacteria, obtenemos una molécula de azufre gaseoso. ¿Ven cómo todas estas siempre producen gases? Y 4 moléculas de agua. Y por supuesto la energía necesaria. Ahora, ¿dónde sucede? ¿Dónde viven las bacterias que realizan este tipo de
Respiración anaerobia por desulfatación. En cualquier lugar donde haya sulfatos abundantes. Un ejemplo de esto puede ser el fondo de los océanos donde se encuentran las chimeneas submarinas. Esas chimeneas submarinas están conectadas al subsuelo, suelen tener una cámara magmática y ocasionan que se esté eliminando constantemente sulfatos que provienen del suelo, de las profundidades y del subsuelo. Entonces, esos sulfatos son eliminados con los gases y vapores que salen de esas chimeneas y las bacterias viven precisamente todo alrededor de ahí. Obviamente, en esas, como están eliminándose constantemente gases de combustión, el oxígeno en ese lugar es muy pobre, ideal para estas bacterias. ¿Por qué? Porque no lo necesitan, ellas usan los sulfatos. Otro ejemplo más, tal vez un poquito más cercano a la superficie, más visible, bueno, tal vez no es un lugar de nuestro país que podamos reconocer, pero el Parque Nacional de Estados Unidos en Yellowstone tiene estos géiseres y estas calderas hidrotermales que incluso tienen colores muy interesantes y son las propias bacterias las que se los dan. Como igual la temperatura y la composición de esas calderas proviene por actividad del subsuelo, actividad térmica y magmática, volcánica, son ricos en sulfatos y ahí también viven estas bacterias. Entonces, han logrado conquistar ambientes que otros organismos no podrían sobrevivir en ellos. Entonces, estos son algunos ejemplos de la respiración anaerobia. Vemos cómo es muy variado el tipo de reacción que puede tener lugar. Y ya con esto terminaríamos nuestro tema del día. Ya vimos cómo funciona la respiración aerobia, ya vimos cómo funciona la respiración anaeróbica y por qué es importante. Ojo, la siguiente clase, la clase del miércoles 11 que está por venir, les voy a explicar su proyecto integrador. Es muy importante que estén pendientes y comiencen a prepararse para hacer su trabajo. ¿Verdad? Con esto terminamos, ya con esto termina la presentación. Tengan un bonito día, tarde o noche, según la hora a la que estás viendo este video. Y ya con esto me despido por hoy. Nos vemos el miércoles para su proyecto integral.